recordar un poquito el tema de gripe A, de qué se trata, que está la vacuna, que hay que hacerle caso al calendario de vacunación, que muchas veces no le hacemos caso. Bueno, la gripe A es una enfermedad viral, una enfermedad de infecto contagiosa, muy contagiosa, se transmite a través de la gotita de saliva que uno emite cuando habla de persona a persona. Al principio, en la época del 2008-2009, que fue cuando apareció, había muchos negros y pocos blancos, no se conocía mucho de la enfermedad, ahora se conoce bastante. Y dentro de ese bastante está la prevención. La prevención de la gripe A es una cosa muy importante de realizar porque de esa manera uno evita la circulación del virus de persona a persona. ¿Quiénes tienen que vacunarse? Y tienen que vacunarse, en primer momento, todos los pacientes que tienen factores de riesgo. Pacientes con patologías cardiovasculares, pacientes con patologías respiratorias de repetición graves, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, sí o sí embarazadas y puérperas, a la salida de la maternidad, chicos, la vacunación es obligatoria 6 meses a 2 añitos, por arriba de los 2 años, con factores de riesgo que son los que nombré anteriormente, y el personal de salud. Como existe circulación viral y va a seguir habiendo circulación viral hasta la primavera, hasta el mes de septiembre, octubre, el que no se haya vacunado tiene todavía la posibilidad de vacunarse y si no se vacunó, que se vacune. Es la única manera de prevenir, lo que te decía antes, prevenir por lo menos la circulación de humano a humano. El SANCO dispone de vacunas. El paciente con patología que no se haya vacunado, por favor que concurra a vacunarse. Recordar a la embarazada, las embarazadas controladas en el servicio normalmente pasan por el sector de vacunación y se vacunan. Las que no se vacunaron, que por favor consulten con su médico, pero que concurran a la vacunación. ¿Por qué surgen nuevamente estos casos? O sea, tuvimos en un momento 2008-2009 la situación, bueno, más alta de casos de gripe A, la situación que después llevó a tener la vacunación correcta, y ahora resurgen estas enfermedades que ya parecía que no estaban más. Posiblemente el déficit sea como siempre. El déficit es la vacunación. Cuando uno empieza a ver la cantidad de vacunados que había en el 2009-2010, donde sí hubo muertes por gripe A y bastantes muertes por gripe A, la gente concurrió en forma masiva. Un poco por los medios de comunicación y otro poco por la sensación de miedo de padecer la enfermedad y terminar en óbito. Después las cosas se fueron dilatando, ya con los tratamientos también se logró un poquitito que no llegara el paciente a grado extremo y se empiezan a dilatar un poquitito todo. Entonces la gente ya no concurre, hay que comenzar a llamarla para que vengan, por ahí no concurren por más que uno lo llame, y de esa manera queda siempre un susceptible. Ese susceptible es el que puede iniciar la enfermedad y si hay otro susceptible que no se vacunó, se enferma. Pasa lo mismo con el sarampión. Nuevamente hablamos de sarampión. Escuchaba a un médico por la televisión que decía, en realidad el sarampión nunca se fue, simplemente que estuvo ahí, pero sin embargo estaba controlado y no teníamos casos por lo menos públicos de sarampión. No recuerdo el último caso público. Se hicieron campañas de vacunación de sarampión, casi toda la región de las Américas la realizó en forma simultánea. Se había conseguido, cosa que no se había conseguido en la zona en Europa y Asia, disminuir la circulación del virus del sarampión. En el 2010 creo que fue el último caso diagnosticado, y de ahí en más se hacía vigilancia epidemiológica, control de vacunación, no se vacunaba porque no había circulación, y se vacunaba a los chicos dentro de lo que es la vacunación normal, el esquema de vacunación nacional. La vacuna del sarampión es la triple viral, se vacuna a los 12 meses y la otra dosis al ingreso escolar. Recuerdo en el 2009, el 2007 creo que fue, que se vacunó a todas las mujeres entre 17 y 49 años. En el 2009 se hizo lo mismo para la población que no se había vacunado y se vacunó a hombres, o sea que Salto Grande puede haber un buen porcentaje de gente vacunada. Se va a lanzar una campaña de vacunación. Creo que la vacunación va a ser a partir del 3 de octubre, pero hasta el 3 de octubre vamos a recorrer
Le vamos a pedir a la gente que por favor, los que tengan chicos de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días, menos de 5 añitos, que empiecen a concurrir al SANCO con el carnet de vacunas, cosa que uno pueda ver carnet, ver si está registrada la vacuna en el carnet, si no está hecha ya anotarlos para una próxima vacunación cuando lleguen los elementos. Bien. En estos momentos no hay disponibilidad, digo. En este momento existe la disponibilidad para la vacunación regular, la vacunación de lo que te nombraba antes, los chicos, el calendario de vacunación, salvo que de existir alguna serie más de casos de sarampión se decida adelantar la vacunación, cosa que en el año 93 sucedió. Se había planteado realizar vacunación en octubre, en julio se vieron casos de sarampión, que fueron los últimos casos en los cuales hubo muchos pacientes infectados, que se adelantó la vacunación. Recordar también que quien no encuentre su carnet de vacuna o si encuentra su carnet de vacuna no tiene 2 dosis, se puede vacunar. Desde el año 65 en adelante se considera que tendrían que tener dosis de vacuna. En esa época se hacía una al año, una sola dosis al año, pero te insisto, 2008-2009 se vacunó mucha gente por la campaña. Si piensan viajar al exterior, que por favor verifiquen el carnet de vacuna, si no tienen 2 dosis hechas, que concurran y se verá la posibilidad de conseguirlo si la tenemos la vacuna. Bien, bien. Bueno, Miguel, te queremos agradecer por esta información y por más que nada llevar la información correcta a la población con respecto a gripe A y sarampión y que, bueno, le demos un poquito más de bolilla al calendario, que por ahí a veces nos dejamos estar un poquito, digo, los papás para los chicos. Tratar de ajustar lo que dicen las normas del calendario, es la manera de prevenir enfermedades, te insisto. Sarampión y gripe A son enfermedades que no tienen tratamiento, son enfermedades virales que evolucionan como evoluciona una gripe o cualquier otra enfermedad viral, pero para la cual sí existe prevención, porque son enfermedades graves.